¿A ustedes alguna vez les ha pasado que teniendo una situación difícil, por decir algo en el trabajo, llegan enojados a su casa y de pronto la gente de su casa termina pagando los platos rotos del enojo que usted tuvo en el trabajo? O viceversa. A veces la dificultad de nuestra casa y entonces cuando llegamos al trabajo todos enojados, los compañeros nos preguntan que qué nos pasó y que por qué tienen que pagar ellos la bravura que uno cogió en la casa. O cuando uno pelea con la mujer, eso suele ser una actitud muy de los varones. Cuando el varón pelea con su esposa y ella le pone la comida, él no come. Se pone bravo con la comida. Ese es un comportamiento muy de los seres humanos, que al final uno termina peleando y disgustándose, no con la fuente de su disgusto, sino con otra cosa. Al final uno como que termina enojado con todos. ¿Ustedes alguna vez han vivido situaciones difíciles de casa, de trabajo, personales, en las que han terminado enojados con Dios? ¿Creerían ustedes que esas situaciones particulares que han vivido, Dios tendría que ser el que pague los platos rotos? Como que no voy a volver a rezar, o no voy a volver por allá, no voy a volver al grupo, me voy a salir, no voy a volver a servir. Cualquier cosa de esas. Hay gente que cuando tiene dificultades en su vida pelea con su fe. Y resulta que la fe no es el problema. El problema está por otro lado. Pero nosotros creemos que peleando con la fe vamos a solucionar la dificultad. No hay que buscar la fiebre en las sábanas. Nos enseñaban hace algunos años atrás. Hay que saber ubicar exactamente dónde está nuestro problema. Si hay una enfermedad, la pelea no debe ser con nuestra fe. Si hay una dificultad en casa, la pelea no debe ser con Dios ni con nuestra fe. Uno tiene que ser capaz de diferenciar eso y decir, oye, la fe, Dios, el Señor, en este momento no son mis enemigos, son mis aliados, como me gusta siempre decirlo. Cuando alguien de nuestra familia muere, la pelea no debe ser con Dios. Dios tendría que ser nuestro aliado, nuestro refugio, para poder sanar mucho más fácil y más rápido y hacer el duelo por la pérdida. Y yo creo que, y así nos lo dice hoy la primera lectura de la carta a los Hebreos, que en eso nosotros tendríamos que mirar y tener el ejemplo de muchas otras personas que han hecho un camino y que en ese camino nos han enseñado cómo es que se viven todas estas experiencias. La gente verdaderamente de fe, la gente que tiene una auténtica relación con Dios, es gente que se convierte para nosotros en un referente, en un ejemplo de, oye, ¿cómo podríamos nosotros como esta persona vivir también nuestra fe y nuestra relación con Dios? La carta a los Hebreos la llama una nube ingente de testigos. ¿Qué es una nube ingente? Ingente es que no se puede contar, una nube incontable. ¿A quiénes llama la carta a los Hebreos testigos? A todos aquellos que por causa de su amor a Dios entregaron su vida. Cuando la carta a los Hebreos se escribe, ya los que habían padecido, los que habían sufrido, los que habían muerto por causa de su fe, eran innumerables. La persecución contra los cristianos en los primeros siglos fue una cosa muy complicada, muy difícil. Fueron muchos los que derramaron su sangre, pero fue gente que se mantuvo incólume, firme, decidida a llevar su fe hasta las últimas consecuencias. Cuando empezaron a ser perseguidos, sabían que su enemigo no era Dios, no era la fe. Sus enemigos eran el Estado, era el emperador, eran los que los perseguían. Sabían muy bien que no estaban en esa situación porque Dios los hubiera puesto.
sino porque sencillamente había gente que estaba dispuesto a llevarlos a ellos a la muerte, al suplicio, simplemente para que renegaran de su fe. Si ven entonces que por eso es tan importante descubrir en otras personas cómo reaccionar frente a la adversidad, para no terminar descargando nuestra rabia, nuestra frustración contra Dios o contra la fe. El problema no es la fe, el problema no es que usted sea creyente. Cuando usted pase por un momento difícil, no pelee con su fe, no pelee con Dios. Dios es su aliado. Agárrese de Él para que lo saque adelante. Como el ejemplo que le ponía al principio. Otro es el problema de nuestro enojo y uno termina pagándolo con la familia o con la comida, donde no debe estar el asunto. Entonces dice el autor de la carta a los Hebreos, teniendo una nube tan incontable de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca. Miren cómo llama el autor de la carta a los Hebreos este caminar, lo llama una carrera, una maratón en donde todos nosotros no competimos, porque no es una maratón de competencia, a ver quién es mejor o quién llega primero. Es una maratón simplemente para poder cruzar la meta. La vida de la fe es una maratón para cruzar la meta, no para competir contra otros, a ver quién es mejor, quién se gana el premio, quién cruza primero la meta. No, no es eso. Y el mismo apóstol San Pablo también va a hablarnos a nosotros en los mismos términos. Habla de la fe como una lucha y como una carrera. Dice, he combatido el combate de la fe, he cruzado la meta, he ganado la carrera. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que hay que tener constancia en esa maratón. Yo no sé si alguna vez ustedes habrán hecho una maratón, alguna vez habrán puesto un vestido deportivo y dicen, voy a participar de esta maratón. Normalmente en las maratones participan, cuando uno ve las que hacen en Bogotá, miles de personas. Pero no todos los que empiezan la maratón la terminan. A lo mejor habrá alguno que diga, no, es que para qué si ya cruzaron la meta. Pero cruzaron la meta los otros. Y usted no la va a cruzar, simplemente porque otros la cruzaron. Usted no está dispuesto a llegar al cielo simplemente porque otros ya llegaron y se adelantaron. A eso es lo que se refiere el autor de la carta a los Hebreos. Pero miren la frase con la que termina el texto de hoy. Dice, recuerden, hermanos, que ustedes todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Habla de una lucha contra el pecado, en donde incluso hasta la sangre puede llegar a ser derramada. Esa pelea contra el pecado, el autor de la carta a los Hebreos dice, debe llevarnos hasta la posibilidad de preferir morir antes que pecar. Como decía Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar. Y esa nube ingente de la que habla al principio de testigos son todos aquellos que sí llegaron a la sangre en su pelea contra el pecado. En otras palabras, lo que el autor nos está diciendo a nosotros es, nosotros todavía la pelea no la hemos enfrentado. Nosotros no hemos dado la batalla. Ninguno de nosotros ha derramado sangre por su fe. Ninguno. Porque nosotros hasta ahora la fe la hemos vivido de una manera tranquila. A nosotros perseguirnos, por lo menos abiertamente, por ser creyentes, todavía no lo han hecho. Pues sí, hay gente que se burla de nosotros, hay gente que no nos quiere,
pero no hemos llegado a la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Nosotros todavía no sabemos cuál es el costo de nuestra fe, el precio de nuestra fe. Porque hemos sido creyentes tranquilos, hemos vivido de la fe tranquilamente. Nosotros todavía podemos congregarnos en nuestros templos, nosotros todavía podemos estar juntos para rezar. ¿Y qué tal que nos lo prohibieran? ¿Qué tal que nos persiguieran por estar aquí metidos? Que nos dijeran esto no se puede hacer, todo mundo para su casa. O si siguen haciendo esto, van a ser llevados a las cárceles, o tendrán que comparecer ante un tribunal, o tendrán que morir. Entonces, uno no puede andar quejándose, uno no debería andar quejándose por el hecho de que tengamos que vivir las dificultades normales de la vida, las normales, y que uno tenga que finalmente poner a la fe a pagar los platos rotos de las dificultades nuestras. Hay gente que no cree en Dios o que pelea con su fe simplemente porque tiene problemas. ¿A ustedes no les parece eso una reacción tonta? Que es que tengo muchos problemas, que yo no creo en Dios porque tengo muchos problemas, que yo no voy a misa porque tengo muchos problemas, que yo no rezo porque tengo muchos problemas. Hermano, usted se está dando cuenta que está agarrando el problema por donde no es. Por ahí no es el asunto. Si está peleando con su marido, con su mujer, es con él, con ella, no con Dios. Si está peleando con una enfermedad, es con la enfermedad, no con Dios. La pelea no es con Dios. Entonces hay que ir hasta ese punto donde nos dice el autor que todavía no hemos llegado a la sangre en nuestra pelea contra el pecado. La pelea contra el pecado no nos ha llevado a nosotros a un punto en el cual uno diga, aquí yo me mantengo firme para que yo no trasinja. Este pecado estoy dispuesto a luchar para no cometerlo, así tenga que derramar sangre por ello. En nuestra pelea contra el pecado, nosotros muchas veces salimos vencidos, porque nos da mucho miedo enfrentarlo. Y la única posibilidad de poder dar la lucha contra el pecado es si hacemos de Cristo nuestro aliado y no nuestro enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.